Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla virtual del día de hoy, Ascenso y Descenso Seguro durante la construcción de estructuras según las normas OSHA de Estados Unidos de América. A cargo del instructor, el ingeniero Juan Pablo Hernández Flores, que nos acompaña el día de hoy desde Honduras. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, voy a presentar a nuestro panelista del día de hoy, el ingeniero Juan Pablo Hernández. Es contratista ingeniero residente de proyectos de Matos CS para Estados Unidos, perdón, para la Armada de Honduras. Es instructor autorizado de OSHA en Estados Unidos, gerente general de Axio SRL, asesores en construcción y seguridad industrial ocupacional. Es prosecretario del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, capítulo noroccidental Honduras, del 2024 al 2026. También es voluntario para la creación del Centro de Innovación, Ciencia, Investigación y Tecnología y el Centro de Conciliación y Arbitraje de Normas de Seguridad en la Construcción. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Juan Pablo Hernández para que inicie con la conferencia. Adelante, don Juan Pablo. Infinitas gracias, muy amable. Tengan todos bienvenidos este día en el cual podemos y tenemos a bien acompañarles vía remoto, vía Zoom, para poder compartir con ustedes este importante tema de ascenso y descenso seguro durante construcción de estructuras según normas OSHA norteamericanas. De hecho, comentarles que uno de los accidentes o incidentes más recurrentes en nuestro sector construcción sigue siendo el trabajo en altura. Y es importante que podamos identificar con plenitud cuáles son las situaciones de peligro y de riesgo a los cuales se someten nuestros colaboradores cuando están llevando a cabo edificación, especialmente edificación vertical. Entonces, en este sentido, tengo a bien compartir con ustedes algunas filminas que hemos preparado este día para que podamos pues dilucidar cuáles son esas condiciones, esas situaciones de inseguridad a las cuales todos estamos expuestos cuando estamos llevando especialmente edificación vertical. Antes que nada, agradecer este día, 11 de diciembre del 2024, la asistencia que ustedes han tenido a bien pues ofrecer y de igual manera al CEFIA, al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el cual nos permite pues poder compartir este importante espacio. Permítanme decirles y comenzar con algunas estadísticas que son inquietantes. Nótese que en nuestro sector construcción, en un periodo menor a 5 o 6 años, del 2010 al 2014, se registró un aumento sin precedentes de fatalidades o de accidentes que con lesión orgánica irreversible en el sector construcción. Esto es cortesía de BLS, Bureau of Labor Statistics, o la Oficina de Estadísticas de Seguridad del Departamento de Trabajo norteamericano, y luego de hacer un análisis concienzudo de lo que estaba aconteciendo, se dio cuenta que a pesar que en Norteamérica es una industria constructiva muy bien regulada, seguían habiendo incidentes y accidentes de diversas causas. Cuando estamos elaborando construcción vertical o estamos participando en construcción vertical, todos estamos expuestos a riesgos durante la construcción y posteriormente durante labores de mantenimiento. Nótese, por ejemplo, en el numeral uno, a pesar de que nosotros tenemos pues supervisión, en muchos casos supervisión directa de los proyectos que estamos nosotros llevando a cabo, muchas veces no contamos con barandas y líneas de seguridad. Nótese el inciso 2 en la parte inferior de la pantalla, en la cual hacemos los mejores esfuerzos para poder delimitar las zonas de riesgo, pero esto no significa que estamos actuando de manera positiva o preventiva para poder evitar una caída, porque el riesgo de caída siempre está ahí. De hecho, en el inciso número 3, hemos implementado en muchas ocasiones sistemas de protección contra caídas que pueden ser sistemas pasivos como son barandales o como sistemas activos como que son dispositivos de prevención de caídas. Pero, sin embargo, todas estas medidas a veces logran ser insuficientes cuando, a pesar de contar con los equipos de protección,
nuestra falta de criterio en el uso de los mismos pueden generar un accidente como este. Nótese este breve video, una lesión irreversible por fallo humano. En este caso, el colaborador estaba en el último escalón de una escalera portátil, lo cual es completamente prohibido. Nótese la caída que tuvo. Lamentablemente había un obstáculo en la parte inferior de su caída. Déjenme decirles que ese colaborador quedó inválido para siempre debido a que producto de la caída se quebró su columna vertebral y como ustedes sabrán, la ciencia médica hasta el día de hoy no ha podido volver a generar pues movilidad cuando ese órgano tan sensitivo ha sido vulnerado. Entonces, estas son las situaciones que nosotros debemos evitar como ingenieros y como arquitectos, nosotros sabemos de nuestras materias formativas en matemática que cada vez que a una persona o un ser humano o un ser vivo pues sale de una trayectoria vertical, se genera una resultante. Nótese que en la esquina inferior izquierda pueden ver ustedes una flecha. Este es el vector resultante de lo que es el peso de una persona cuando se sale del eje de una escalera. Por eso es que las escaleras portátiles son tan peligrosas, porque cuando una persona está en ascenso y descenso en una escalera, muchas veces las escaleras las utilizan como plataformas de trabajo. Y esta situación produce una condición insegura en la cual si la persona se sale del eje de la verticalidad, perfectamente puede generar una caída. De hecho, una de las situaciones que la normativa norteamericana OSHA, Occupational Safety and Health Administration, exige es que una persona cuando va en ascenso y descenso tiene que tener mínimo 3 puntos de contacto. Nótese en la infografía en la parte derecha, logran ver una persona que está en ascenso en una escalera y nótese los 3 puntos de contacto, sus extremidades superiores, mano izquierda y mano derecha, están en todo momento colocadas dentro de lo que es pues precisamente la escalera y uno de sus pies que está en ascenso, en todo momento 3 puntos de apoyo en las escaleras portátiles. Esto es una de las regulaciones y parte pues de la normativa norteamericana que trata de prevenir para poder garantizar la supervivencia de las personas cuando se caen. De hecho, déjenme comentarles que según algunas estadísticas, se llevó a cabo un estudio de 744 personas que habían caído de altura y estas fueron las estadísticas que esos 744 casos de estudio arrojaron. Nótese que de una altura mayor a 3 metros y menor de 26 metros, uno de cada 4 personas que cae de esa altura, de esos casos en particular, desembocó o desencadenó una lesión irreversible y fatal, o sea, la muerte. Y a partir de 10 metros, el 50% de la probabilidad de personas que puedan trabajar en altura están en riesgo de muerte, o sea, uno de cada dos. Entonces, nótese que las estadísticas no son muy alentadoras, pero esto tiene mucho que ver nuevamente con nuestra formación técnico-académica, el ejemplo de la velocidad que un cuerpo en caída libre desarrolla cuando no está restringido por algún sistema de protección contra caída. Nótese lo siguiente. Veamos en un diagrama de cuerpo libre de una persona que va cayendo producto de un resbalo cerca de un borde no protegido. Vean, en un tercio de segundo, según la ley de aceleración universal, 9,81 metros por segundo cuadrado, si yo extrapolo la velocidad de caída, me noto lo siguiente y la distancia. Noto que en un tercio de segundo una persona se desplaza a 0,60 metros de verticalidad en 2 tercios de segundo, esto es ni siquiera hemos llegado a un segundo, la persona se desplaza 2,10 metros, que es más o menos la altura máxima promedio de una persona en América Latina o en Hispanoamérica. En un segundo, el cuerpo en caída libre, la persona va acelerando a una tasa de 9,81 metros por segundo cuadrado, desplazándose una distancia vertical de 4,90 metros. En 2 segundos, esa persona ha acelerado una cantidad considerable y ya su desplazamiento es de 19,5 metros con respecto al punto de origen de su caída. Quiere decir que si yo retrocedo, si en un tercio de segundo yo no puedo evitar que la persona tenga algún asidero o esté conectada con un medio de dispositivo de prevención de caída, esa persona va a seguir acelerando, va a seguir cayendo hasta llegar al nivel inferior de la edificación vertical. De hecho,
Cuando hay aberturas en piso, que son lo que suele suceder o lo que suele acontecer, son como esto. Veamos este breve video. Como pudieron apreciar en el video anterior, nótese lo siguiente, que existe pues en nuestra construcción vertical pozos de inspección y pozos en este caso, son pozos de abertura vertical. Y estos pozos de abertura vertical muchas veces vienen acompañados con en este caso, obstáculos que son cortopunzantes o si es una base, un pozo de inspección de un ascensor, muy probablemente tenga elementos verticales que estén o protuberancia y eso es extremadamente peligroso. Entonces es indispensable que a la hora que nosotros pues tengamos a bien y colocar y controlar pues estas partes, es indispensable que nosotros podamos pues tener esa prevención. De hecho, en América Latina hay una situación. Y es que hay mucha improvisación. El sector construcción, por costumbre o por tolerancia, siempre ha tenido esa particularidad. Hay mucha improvisación. En otras latitudes, pues la planificación es lo que cuenta, pues dentro de lo que es el estándar de prevención de los proyectos. De hecho, en nuestra industria hay dos caras. En la esquina superior izquierda, personal sin entrenamiento, métodos de ascenso inseguros, inexistentes plataformas, equipo de protección que no está dentro de ningún estándar de prevención de seguridad. Y luego, obviamente, en la esquina superior derecha tenemos un personal altamente entrenado, debidamente equipado, con líneas de vida y arneses normados, puntos de anclaje suficientemente resistentes, plataformas de trabajo seguras. Entonces, y estamos en el mismo país. Estas son dos imágenes de mi querida patria Honduras donde nosotros pues hemos tratado de incidir positivamente en la prevención de accidentes e incidentes. De hecho, en lo que son las normas y lineamientos técnicos de carácter legal en Norteamérica, el ascenso y descenso seguro es algo, o es en este caso la meta o la metodología que tratamos de perseguir para evitar caídas de altura que son y siguen siendo la fuente número uno de accidentabilidad en el sector. De hecho, déjenme comentarles que cuando vemos imágenes como estas, son imágenes hasta cierto punto aterradoras. Una persona que está caminando sobre un borde completamente desprotegido con un altísimo riesgo de muerte. La normativa norteamericana OSHA, que ha sido desarrollada en los últimos 50 años, ha procurado pues tratar de regular de esta actividad mediante metodologías que permitan evitar precisamente accidentes como esto. De hecho, la sección 1926.501 de esta normativa indica qué es lo que debemos de hacer en caso de lados y bordes desprotegidos. Por ejemplo, un empleado que está laborando cerca de una superficie para caminar y trabajar en un borde no protegido que esté arriba de los 6 pies, o sea, 1.8 metros de altura por encima del nivel inferior, debe estar protegido con ya sea un sistema de barandas, lo cual en la imagen es imposible colocar, un sistema de redes, lo cual sería factible dependiendo de la altura de la edificación,
o un sistema de protección personal, que son los dispositivos de prevención de caídas que nosotros estamos acostumbrados ya, o nuestra industria ya está acostumbrado a ver dentro de lo que es su el día a día. ¿Ver? De hecho, en la instalación de línea, nótese en la figura número uno, en la parte superior izquierda, la instalación de líneas de vida horizontales, que son cables de acero que tensados, que nos sirven pues de punto de anclaje para poder caminar sobre superficies que no estén protegidas. O en el inciso número 2, en la parte superior derecha de la pantalla, una línea de vida vertical, que es una línea acerada que está conectada pues precisamente al arnés y al slinga que posee la persona, para evitar pues en caso de que caiga que tenga un asidero o un punto vertical de donde asirse. O en la imagen número 3, en la esquina inferior izquierda, un dispositivo de posicionamiento, que es el dispositivo pues precisamente que permite una conexión con la estructura para que nosotros podamos asirnos de ella. Hay retos también insondables, como por ejemplo cuando estamos elaborando o armando acero de refuerzo. Durante el armado de acero de refuerzo no hay otro punto de anclaje para nuestro equipo de protección contra caídas más que las varillas. Pero muchas veces estas varillas son de un diámetro tan pequeño que en caso de caída, pues la persona, a pesar de que esté conectado a la misma, se deflecta el acero o llega un momento que se deforma. No, obviamente no se va a quebrar por su composición atómica, que es acero, pero muchas de las veces se desacopla la barra de acero y la persona termina cayendo a una altura considerable. Entonces, este es uno de los muchos retos que nosotros debemos de ver cómo podemos controlar. La normativa norteamericana nos indica pues que el concepto de protección contra caídas es todo conjunto de medidas razonables encaminadas a controlar y eliminar una caída inesperada o no intencional mientras está laborando en altura. Estos son algunos de los dispositivos de prevención contra caídas. Nótese en la figura número uno, podemos ver pues el PFSA, el Personal Fall Arrest System o el sistema de protección personal, que consta de un arnés de cuerpo entero de 4 puntos y obviamente puntos de anclaje, o un dispositivo de posicionamiento número 2, que es más que todo pues una conexión temporal con el punto de apoyo disponible, en este caso si es una escalera vertical, con respecto pues al arnés de 4 puntos, o en el inciso número 3, una red de seguridad. La desventaja de las redes de seguridad es que si en una obra de vertical hay objetos pesados que están cayendo, pueden perforar la red y puede, si no inspeccionamos la red a diario, una persona que cae dentro de una perforación de una red perfectamente puede traspasar la misma. Entonces, la red requiere mucha atención y requiere mucha concentración. De hecho, los sistemas de protección contra caídas personales, que son los arneses de cuerpo entero, constan de 3 partes que son fundamentales y esto es importante que ustedes lo conozcan. Un punto de anclaje resistente, el arnés de cuerpo entero de 4 puntos y una slinga equipada con un disipador de energía. El disipador de energía es una pequeña cápsula que viene en la parte de la espalda de lo que es la slinga, y esto se activa cuando una persona cae bruscamente, con el ánimo pues de que no se vaya la espalda de la persona, no vaya a sufrir un daño irreversible o se le vaya a quebrar, en este caso, la columna vertebral. En este caso, los tres deben de soportar las fuerzas cinéticas que se generan producto de una caída, y déjenme decirles que esas fuerzas cinéticas equivalen aproximadamente a 22,2 kilonewtons. Eso es lo que se ha estipulado, se ha medido en varias caídas. Una persona con un peso máximo de 310 libras, incluyendo su peso propio, el peso del equipo, el peso de herramientas, con un máximo de 310 libras lanzadas a una altura vertical en caída libre, se ha logrado pues medir que la fuerza de impacto en la espalda es aproximadamente esa magnitud, son como 5,000 libras de fuerza. En este caso, quiere decir que tanto la slinga como los ganchos, como el punto de anclaje, como el arnés, deben de soportar este jalón inesperado, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos pues a la vista en este caso, esta magnitud de fuerza y estamos diseñando puntos de anclaje en las estructuras, es muy importante que nuestros puntos de anclaje puedan cumplir como mínimo este ítem, 5,000 libras o 22,2 kilonewtons de fuerza de arranque. Y muchas veces esta magnitud no nos ha sido comunicada o nunca de repente habíamos tenido oportunidad pues de dialogar sobre la misma con el ánimo de llegar a estas conclusiones. De hecho,
Los puntos de anclaje provisionales, en caso de que no exista un punto de anclaje prefabricado o preestipulado, se pueden conseguir, de hecho, en alguna perfilería de tubo HSS, en la cual se amarra, pues, en este caso, o en una viga H, como la que ven en la parte superior, pues, de su pantalla. Esto nada más es un fajón de seguridad temporal en el cual yo lo puedo perfectamente abrazar a una tubería vertical de acero o en este caso un perfil de acero y esto me permite conectarme, permite un punto de conexión temporal ya que no hay un punto de conexión fijo de predeterminado y esto ayuda mucho a lo que es pues el trabajo que hacemos. En cuanto a los perfiles de acero, el patín inferior perfectamente nos puede servir como punto de anclaje. De hecho, ya comercialmente en América Latina podemos encontrar muchos casas comerciales que pueden ofrecer estos puntos de anclaje para vigas H o las vigas pues verticales, horizontales, en las cuales a veces no se nos permite soldar un punto de anclaje. Entonces, perfectamente podemos tener puntos de anclajes temporales para evitar que las personas en caso de que caigan vayan a caer al vacío. De igual manera, si vamos a hacer puntos de anclaje en concreto, es muy importante, muy importante dejar el agujero lo suficientemente vertical o horizontal en este caso para poder colocar un punto de anclaje para concreto. Ya existen pues estos puntos de anclaje que pueden soportar hasta 22.2 kilonewtons. De hecho, indistintamente del punto de anclaje, que es uno de los factores más importantes para evitar un ascenso, garantizar un ascenso controlado y un descenso controlado, o en caso de una caída, una protección contra caída, es importante notar lo siguiente. Según las distancias de caída libre que tanto OSHA como ANSI, American National Standard Institute, Z359.1, que es la autoridad norteamericana que mide, pues, en este caso, las intensidades de caída y los equipos de protección de seguridad, han determinado lo siguiente, que la distancia vertical de caída a la que los puntos de anclaje debemos de colocar deben de coincidir muchas veces con lo siguiente, con la altura promedio de la persona, en este caso, nótese en la dimensión número uno, estamos hablando pues de la altura promedio de la persona a la altura de los hombros. Esta es una distancia pues conocida que se puede medir. Luego, número dos, durante la caída o cuando se cae, que es la suma o la sumatoria de lo que es la altura de la persona hasta el nivel de hombros, que es donde se recomienda que esté el gancho de lo que es, en este caso, el arnés de cuerpo entero, más la longitud de la eslinga, que muchas veces que casi hay un estándar internacional en la cual mide 6 pies. 6 pies más la altura en vertical de la persona a nivel de hombros en pies. Luego, y este es el absorbedor de energía, esta es la cápsula que se despliega interna. Lo único que hay guardado dentro de la cápsula interna son 2 pies adicionales perfectamente doblados de lo que son en este caso el material, el mismo material del que está hecho el sling, o sea que son 6 pies, más 2 pies son 8. 8 pies son los que se va a desplegar el sistema de protección contra caída y luego de eso, por el efecto pues el efecto de la ley del resorte, la persona pues tiene con la ley de Hooke una leve deformación y hay que dejar una holgura para que la persona no pegue con la superficie inferior o el objeto más próximo a la caída. En este caso, esta altura es más o menos un pie. Entonces, hacemos la sumatoria total. 6 pies más 2 pies de shock absorber más un pie de holgura son 9, más la altura de la promedio de la persona del nivel de piso hasta los hombros, que pueden ser de 5 a 6 pies. Estamos hablando entre 13 y 14 pies de distancia vertical, que es más que todo la distancia o la altura mínima a la cual ya un punto de anclaje ya debería estar percibido o debería estar colocado para garantizar que el sistema pueda armarse de manera completa y segura y garantizar que la persona no vaya a pegar con el piso. De hecho, les comento que los dispositivos de prevención contra caídas personales vienen en 4 categorías. El sistema anticaída, que todos nosotros conocemos, el clásico, solo se conforma por un gancho en la espalda. El sistema de posicionamiento, que muchas veces tiene que ver con 2 ganchos laterales. Estos son las personas que están laborando en postes de iluminación eléctrica vertical
El inciso número 3 inferior izquierdo, el de arnés de rescate, que tiene que ver pues con lo que son los ganchos en los hombros superiores. Este también sirve para ascenso y descenso seguro en manholes o pozos de inspección verticales subterráneos. O el número 5 el de suspensión, que muchas veces puede ser el ascenso y descenso seguro de las personas en superficies de edificación irregular. De hecho, ejemplo, el de posicionamiento. Nótese, pues, no sé cómo le dicen en la hermana República de Costa Rica, nosotros le decimos linieros a las personas que trabajan en la línea de alta tensión. Los linieros, por su naturaleza de su trabajo, solo tienen puntos de anclaje temporales en los postes. Muchas veces son postes de madera que están pintados con creosote color verde. En nuestro país ya estamos utilizando postes centrifugados de concreto, cuyo coeficiente de fricción vertical es muy bajo. Entonces se puede resbalar la persona. Entonces, muchas veces se colocan clavijas, nótese que este liniero en la parte superior de lo que es el punto de anclaje está colocando una clavija, ya el poste ya viene prefabricado y tiene un agujero. Entonces se puede colocar en el agujero un punto de anclaje temporal perfectamente para evitar que la persona se repale hacia el piso. En la parte de los arneses de rescate pues ya vienen equipados con sus ganchos superiores que están a la altura del hombro para no dañar pues la columna vertebral de las personas que lo usan. Esto también sirve para un ascenso y descenso controlado dentro de lo que son pozos de inspección subterráneos. Perfectamente se pueden usar con la ayuda de un trípode y un mecanismo de descenso controlado. Son muy útiles porque distribuyen la carga de las personas de manera vertical. Y luego están los arneses de suspensión, pues que estos son bastante usados por el personal de mantenimiento cuando están limpiando vidrios, que tienen que limpiar los vidrios de la fascia de una edificación vertical. Entonces, nótese pues que tienen tanto el punto de anclaje en el pecho como el punto de anclaje en la espalda para pues garantizar que la persona vaya a ascender y descender de manera segura. En todos los casos, es esencial que el gancho de la espalda o el arnés esté colocado de tal manera que pueda estar a la altura del hombro. Si está debajo de la altura del hombro o el arnés está muy flojo o en caso de activación puede llegar a generar una lesión irreversible en la espalda. Entonces los anillos en forma de D, por favor, siempre, siempre, siempre deben de estar colocados de tal manera que estén a la altura de los hombros con el ánimo pues de que la resistencia que de prediseño, que son 22.2 kilonewtons, se va a distribuir correctamente en lo que es pues la parte antropogénica, antropomorfa de lo que es la espalda con respecto a la estructura. En cuanto a la variedad de los conectores que puede haber, pues para que pues, una persona pueda hacer un ascenso y descenso seguro, se encuentran muchos estilos, hay muchas conexiones, hay muchos casas comerciales que pueden ofrecer variedad de estilos. Lo importante es que el gancho, una vez cerrado, tenga esa certeza el operador de que se cierre de manera correcta. De hecho, en cuanto a lo que son las eslingas o las líneas de vida, que son súper importantes para garantizar el ascenso o descenso seguro de las personas, es indispensable que la eslinga, que es una línea flexible, que puede ser de cuerda, correa o cable metálico, tenga bien un grado de elasticidad adecuado. En este caso, una de fibra natural tiene una elasticidad del 16%. Las correas sintéticas cuya ventaja es que su forma geométrica es plana. Son muy útiles para guardarlas pues en cajones de herramientas, su área pues de uso es adecuada, entonces no garantiza que no se va a llenar pues de materiales contaminantes, etcétera, etcétera. Sus correas sintéticas tienen una elasticidad del 12%. Y las eslingas que son de cable de acero, esas son casi rígidas, tienen una elasticidad muy baja, pero son extremadamente resistentes a la intemperie y son extremadamente resistentes en este caso, los rigores de soldaduras, por ejemplo. En ninguna de las dos anteriores, de una cuerda de fibra natural o una cuerda sintética, se puede utilizarlas con soldadura, porque si estoy soldando y soy un soldador que está trabajando a varios metros de altura, el material fundido a alta temperatura se desprende del metal y muchas veces cae en la eslinga y lo quema, pero con un cable de acero pues esto no sucede y me garantiza pues que no, que voy a tener un ascenso y descenso completamente seguro. En cuanto a los tipos de mosquetón o conectores de los ganchos,
que son los que utilizo en los equipos de protección personal, hay tres estilos. Está el gancho de 1 1/4 de pulgada, está el gancho de 2 y de casi 2 pulgadas en adelante, que es un poco más robusto y más grande, y está el gancho tipo oreja rotatorio. Estos tres ganchos, pues, estos conectores deben de ser todos de acero forjado, deben de ser resistentes a la corrosión y lo más importante, todos los anillos deben de soportar más de 22,2 kilonewtons. Estos números o este tipo de resistencia se encuentran grabados o troquelados en los ganchos, dependiendo de los fabricantes donde ustedes tengan acceso. De hecho, un gancho de 2 1/4 es fantástico para casi todas las aplicaciones. Se utiliza mucho en nuestra industria para asirnos pues de tubos industriales, de estructuras tipo joist, de estructuras de metal o de ángulos incluso, en los que ya están soldados, en los cuales no hay un punto de anclaje previsto. Yo me puedo perfectamente conectar a los mismos. Lo importante, y en los ganchos de 3/4 de pulgada hay una desventaja. Sí se pueden conectar a tuberías que son de menor diámetro, pero como por ejemplo los andamios. Pero hay un problema en el caso de que el gancho se puede perfectamente abrir sin que yo me dé cuenta. En este caso, esto se llama una maniobra de roll out. El roll out es cuando el gancho se zafa inadvertidamente y yo no me doy cuenta. Esto sucede cuando el diámetro del punto de anclaje es mucho más grande que el gancho o cuando por la maniobra del gancho lo coloqué en una sección que es demasiado gruesa. Y estos ganchos son fantásticos, fantásticos, fantásticos para soportar esfuerzos de compresión, pero no de tensión. Entonces es importante evitar el roll out. También es importante evitar algunos de los malos usos que les damos nosotros a las eslingas, como por ejemplo enganchar la eslinga a sí misma. Esto pues genera un grado de fricción en el cual a la hora de la hora se reduce el área de contacto y esto hace un rompimiento de lo que es la eslinga, o colocar dos eslingas distintas o distintos fabricantes en un gancho trasero, o tratar de extender pues lo que es la longitud de la eslinga. La eslinga ya viene prefabricada de 6 pies. Entonces muchas veces queremos lograr un área mayor, especialmente cuando estamos instalando techo. Esto nos permite o nos permite sí llegar al punto de que nosotros deseamos llegar, pero es muy delicado en el sentido que si hay un rompimiento, se puede pues reventar lo que es la línea de vida. En el caso del ascenso de escaleras portátiles, nuestra industria reconoce dos estilos o dos categorías para poder hacer ese ascenso seguro. La escalera tipo A, que es la que están viendo en la parte izquierda, y sus partes pues necesarias, que son pues en este caso los escalones, la estructura en forma de A y los soportes de la misma. Y en la parte superior derecha, nótese una escalera extensible de hoja sencilla. Esto tiene los peldaños pues perfectamente ranurados para que pues la persona pueda subir de manera segura, pero las dos poseen riesgos inherentes. Déjenme orientarles en lo siguiente. Dependiendo del material de la escalera, hay un riesgo que es el riesgo de contacto eléctrico. La escalera que está en la imagen superior izquierda es de aluminio. Es liviana, es portátil, es fantástica para la mayoría de usos en los cuales nosotros en construcción tenemos a bien hacer. Pero en construcción residencial hay un problema. Hay mucha línea energizada aérea que está cerca de lo que es el proyecto. Cuando yo estoy maniobrando mi escalera y yo tengo contacto con una línea eléctrica energizada superior, es la muerte segura, porque esta escalera es de aluminio, es un conductor perfecto. Entonces, lo que acontece precisamente es eso. Al ser un conductor perfecto, puede haber una descarga que mate a una persona, que ya ha sucedido. En el caso de la escalera de la derecha, nótese que es de fibra de vidrio. La fibra de vidrio es liviana, mantiene las propiedades de una aislante, pero, muy importante. Pero igual si está manchada de grasa, de sucio, de un material conductivo, aunque esté aislante, puede también llegar a tener una descarga. Entonces es bien importante mantener o escoger los materiales adecuados. El potencial eléctrico de una escalera de fibra de vidrio es mucho menor al potencial eléctrico de conductividad que puede tener una escalera de aluminio. Por eso es muy importante pues tener en cuenta
que cuando estamos trabajando con escaleras, escojamos la escalera adecuada para evitar pues estos conflictos. Las escaleras tienen unas calcomanías adosadas en la parte superior derecha de las mismas e indica si hay un riesgo en particular específico para ese tipo de equipos. En cuanto al ascenso seguro, cuando estamos trabajando con escaleras, nótese lo siguiente. Hay un ángulo óptimo de instalación que es tangente inversa de 4 sobre 3, o sea, 75 y medio grados. ¿Cómo se logra esto? Por cada 4 pies de altura que usted deba, de verticalidad, que usted deba subir, retire la escalera un pie. O sea, que si yo voy a subir 8 pies de altura, yo necesito, en la relación 4:1, yo necesito alejar la base de la escalera extensible 2 pies. Si la distancia superior que yo necesito ascender son 12 pies, yo necesito retirar la escalera de la base 3 pies. Y así sucesivamente. Cada múltiplo de 4 que yo tenga que subir, yo me retiro de la base de la escalera un pie. ¿Cómo se mide esto? Usted colóquese de manera vertical enfrente de la escalera, extienda sus brazos y toque los peldaños superiores y con los pies toque la base inferior. Esto en campo le garantiza aproximadamente un ángulo inverso de 75 y medio grados. De nuevo, con los brazos extendidos, extienda los brazos y toque los peldaños de la escalera y con sus pies, los pies juntos, coloque sus pies juntos cerca de la base de la escalera y esta posición vertical suya con respecto a la horizontal garantiza un ángulo de 75 y medio grados en campo cuando estamos midiendo lo mismo. Porque es muy difícil estar midiendo la verticalidad y la horizontalidad de la escalera, pero con esta medida de campo usted puede lograr este cometido. De hecho, hay otro problema con las escaleras extensibles en particular. Son muy inestables y ya vieron ustedes lo peligroso que es una persona que se sale de lo que es la trayectoria vertical de la escalera, se genera una fuerza resultante y hay un volteo. La persona que ustedes ven en la imagen superior derecha está en riesgo de muerte. De hecho, no, contemos los peldaños en la cual ha subido. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A partir del sexto peldaño en adelante, que ya son cada peldaño es un pie de centro a centro, son 6 pies. A partir de 6 pies de altura, esta persona no está portando ningún equipo de protección contra caída. Entonces, él está a 7, 8, él está a 8 pies de altura. A partir del octavo escalón, a partir del octavo escalón, hay una situación fundamental y es la siguiente. Cuando la persona no está portando un equipo de protección contra caída y la escalera no está amarrada o no está asegurada a ningún punto de apoyo, nótese también que si bien es cierto la distancia es autoestable, pero el potencial de caída es elevadísimo. Entonces, muy importante que cuando subamos una escalera o cuando estemos construyendo, garanticemos y pensemos en el futuro a mis colegas arquitectos y los colegas ingenieros, cuando estemos ascendiendo y descendiendo por escaleras, indispensable que pensemos que en el futuro les vamos a dar mantenimiento a estas estructuras. Entonces, debemos de dejar puntos de anclaje cercanos como norma constructiva y esa es una de las conclusiones que me gustaría atender con los colegas, especialmente los arquitectos que nos acompañan hoy, cómo estipular puntos de anclaje a partir de ciertas alturas para poder garantizar el trabajo seguro del mantenimiento posterior. De hecho, la superficie debe estar estable, nivelada y el tipo de escalera debe de poseer pues en su base algún tipo de material antierrapante para evitar una caída. Si no tiene un material antierrapante, la escalera vertical o la escalera provisional que yo esté utilizando, estoy en un riesgo severo. Entonces, nótese también la cantidad de, como habíamos contado, la cantidad pues de, en este caso, escalones. La persona ya por el octavo escalón es aproximadamente 8 pies de altura. La normativa norteamericana exige que a partir de los 6 pies nosotros necesitamos tener puntos de anclaje y si vamos a subir a escaleras muy elevadas, necesitamos portar equipo de protección. Pero el problema de la figura que estamos viendo es, no existe como tal un punto de anclaje y tampoco existe de donde agarrarnos o donde amarrarnos. Entonces, es una exigencia hasta cierto punto estéril. En cuanto a las escaleras, déjenme decirles, las escaleras también tienen código de colores, las escaleras también tienen código pues de peso. De hecho, algunas vienen fabricadas de tal manera que son extra resistentes y otras no lo son tanto. Algunas son para uso residencial, otras son para uso comercial. Nosotros en construcción siempre estamos usando los casos más extremos, estamos usando pues
Extra Heavy Duty, el tipo 1 AA. Esta está garantizada para soportar hasta 375 libras de fuerza vertical y está doblemente reforzada. ¿Dónde se encuentran estos códigos? Los códigos de las escaleras se encuentran en la parte superior derecha de lo que son, pues en este caso, la imagen de la escalera y muchas veces tienen mucho que ver con el fabricante. De hecho, les comento, y esto es bien importante, aunque la escalera esté garantizada o certificada por un ente certificador o por el fabricante, aunque la escalera sea robusta, muchas veces el uso el inadecuado de la escalera de parte de nosotros, los usuarios o de los colaboradores, daña las superficies de manera irreversible. Nótese la imagen superior que tenemos acá. Esa escalera estuvo expuesta al sol por mucho tiempo. Su material es de fibra de vidrio. La fibra de vidrio no deja de ser fibroso el material. Entonces, ¿qué acontecía? Los rayos ultravioleta degradaron el material a tal grado que lo debilitaron completamente. Los enlaces iónicos que tenían la escalera se fueron degradando y esto provocó pues la debilitación completa de lo que eran los peldaños a tal punto que el peldaño en el uso rudo que se le da se dañó. Desafortunadamente no podemos reparar una escalera de este tipo porque no hay los metales adecuados, por lo menos en América Latina son difíciles de conseguir estos metales y estos tipos de soldadura, no estoy diciendo que es imposible, pero para reparar una escalera, el costo de reparación muchas veces excede el costo de adquirir una escalera nueva. Entonces, estas escaleras con defectos no son aceptables. La normativa trata de, pues, evitar el uso de escaleras dañadas en campo, con el ánimo más que todo que al utilizarlas, pues, se terminen de malograr y una persona pueda caer y perder la vida. De hecho, también hay otro paradigma en América Latina que no nos gusta retirar de servicio prontamente materiales o equipos. Hemos venido pues de una idiosincrasia en la cual nos gusta conservar las cosas por mucho tiempo y esta es una situación que pone en peligro a las personas. Entonces es bien importante que nosotros tengamos a bien eso. También en el ascenso y descenso seguro tratamos pues de colocar estándares mínimos importantes para poderlos expandir, especialmente cuando estamos usando gradas que pueden ser metálicas o de concreto o cuando tenemos pues una escalera vertical en la cual ya la normativa prevé algunas actualizaciones de la misma y se la voy a comentar. De hecho, la evolución de las escaleras metálicas verticales, esto es antes de las reformas actuales, antes constaba miren la imagen número 1, una escalera vertical sencilla, adosada a una pared con de centro a centro de los peldaños un pie cada uno, pero nótese lo siguiente, cuando llegamos a la superficie a la cual deseábamos ascender, no había de dónde agarrarnos. Entonces, la maniobra de subirse en este caso, en un borde desprotegido que no tiene ningún tipo de asidero es peligrosísimo. Eh, Luego, tratamos de incorporar una configuración de escalera dándole una extensión con unos postes verticales para tener de dónde asirnos, pero eran muy inestables. Luego en la configuración terminamos nosotros de colocar en una escalera que tuviera soportes verticales y laterales y que estuvieran adosados ya a la superficie a la cual pretendíamos ascender. Sin embargo, durante la maniobra en el último escalón, y los que hemos tenido este tipo de accidentabilidad nos hemos dado cuenta de esto, que en el último escalón, por alguna razón, en el último escalón, nuestra mente, que ya trae, nuestro cuerpo trae una cadencia de ascenso. Cuando esa cadencia se interrumpe en el último escalón, la probabilidad de caída es elevadísima. Entonces, finalmente, en las muchas iteraciones que hubo, se colocó pues un respaldo en la espalda. De hecho, este tipo de escaleras se conocen mundialmente como escaleras marineras. Son muy reconocidas en los barcos y en la industria marítima, pero en lo que son las pues, plantas industriales, se colocaban con el ánimo de darle un soporte lumbar y de la espalda a la persona para que tuviera de dónde asirse, pero no resolvíamos el problema, no resolvíamos el problema el último escalón y siempre había accidentes. Finalmente llegamos a la quinta iteración, que fue la más útil y que fue por décadas fue el estándar de la industria, colocar más escalones, para que la persona pueda tener el ascenso y que a la hora de bajarse en el último escalón,
tuviera que hacerlo de manera lateral, no de la manera frontal. Así evitábamos nosotros la caída del último escalón, así evitábamos nosotros colocar, o en este caso restringir la salida de la persona y permitir que la salida de la persona fuera de manera lateral. Esta fue la última interacción que duró por décadas hasta el día de hoy. ¿Cuál es, en este caso, la última actualización de ascenso vertical? Pues nótese lo siguiente, que ahora los arneses modernos ya vienen equipados en su parte lumbar con un gancho extra y este gancho extra se puede colocar perfectamente a un riel de ascenso vertical y ya no es necesario entonces material adicional para colocarlo en la espalda porque el punto de anclaje ya viene en la parte frontal y este punto de anclaje está diseñado para no permitir el descenso inesperado de la persona y tiene un dispositivo de seguridad mecánico, el cual si la persona se resbala y cae, inmediatamente se traba y la persona se detiene. Ni siquiera experimenta la persona aceleración vertical alguna, ya que el sistema se traba automáticamente. Sin embargo, esto viene y trae un costo asociado, que es importante que en los sistemas que vayamos a incorporar en futuro podamos tener en consideración. Muy bien. Otro sistema de trabajo o plataforma de trabajo durante el ascenso y descenso seguro son los andamios. De hecho, el concepto de andamios de OSHA es cualquier plataforma elevada de manera temporal, apoyada ya sea que sea colgante o apoyada y que incluya puntos de anclaje para sostenerse. Estos son muy útiles en nuestra industria. De hecho, son los más utilizados, pero también son muy peligrosos. En mi país, hace muy poco tiempo, de hecho, este año, el 12 de marzo, hace escasos 9 meses, falleció un obrero, cayó pues de un andamio y quedó lamentablemente pues su cuerpo en una posición fatal, en la cual cuando llegaron los cuerpos de socorro, lamentablemente la persona había fallecido. El garantizar o el tener puntos de anclaje en un andamio no es garantía suficiente que la persona no puede llegar a caer. De hecho, el problema que estamos viendo, especialmente durante el armado de andamios vertical, es que no hay puntos de anclaje. El único punto de anclaje muchas veces es el andamio en sí. Pero si el andamio está armado de una manera incorrecta o no se ha terminado de socar las tuercas o no se ha terminado de colocar la verticalidad del mismo, y uno se desconecta levemente para hacer algún ajuste, uno está expuesto a una caída porque no tiene pues la suficiente cantidad de barandales. Entonces, es importante reconocer esto. Hay tres tipos de andamio. Está el andamio suspendido, es el andamio que usted y yo conocemos, pues que van en las esquinas de los edificios cuando le pretendemos dar mantenimiento. Están los andamios soportados, o sea, soportados por el nivel de piso inferior. Lo importante ahí, pues, es el terreno que esté compactado y nivelado y no haya hundimiento. Y en este caso, los otros tipos de andamios, que son los andamios hidráulicos, que son los que tienen que ver con andamios de tijera, andamios telescópicos, canastas, muchas veces los cuales pues se denota el mantenimiento es importante en los mismos. En el caso de el riesgo fundamental en un andamio hidráulico es una caída de la canasta superior, en el caso de un andamio soportado, volteo que se puede dar, y en el caso del andamio suspendido que se revienten los cables superiores. De hecho, en nuestros países de América Latina, esto es bien común. Miren, el tipo de andamio de madera. Nosotros le decimos madera hechiza, o sea, madera que tiene que ver los sobrantes de madera de las fundiciones de concreto que nos sobran. De eso muchas veces hacemos los andamios. Nótese que la falta de verticalidad de este andamio. Este andamio está pues colapsado hacia un lado, el lado derecho. El potencial en este caso, de caída es elevado, no tiene suficientes atiesadores diagonales. El único diagonal que puedo ver está en la parte de la esquina superior derecha. Está en el pie en este caso del albañil, el pie izquierdo del albañil le pusieron este bres diagonal y nótese también que no tienen puntos de anclaje los muchachos de dónde asirse. El ascenso aquí ha sido completamente peligroso, no hay una escalera visible del cual ellos hayan podido ascender a esa altura considerable. Eso es el tercer piso de una edificación vertical y ellos están llevando labores de repello y pulido en las paredes. Nótese la altura a la cual están haciendo ese trabajo, que es peligrosísimo, y nótese pues los riesgos en los cuales están ellos expuestos. La normativa norteamericana sí exige que las secciones pues
de madera, si lo vamos a hacer de madera, que sean secciones adecuadas, que vengan acompañadas obviamente por una memoria de cálculo y que tengan puntos de anclaje, los cuales ninguna de las imágenes que estamos viendo acá posee un punto de anclaje, ninguna, no hay una escalera, está pobremente armado, no hay plataformas de acceso suficientes. La verdad que muchas veces, pues, la normativa me exige pasamanos, barandas, relé intermedio, protección. Esto es lo que me pide al final del día la normativa. Y estas son algunas de las dimensiones recomendadas por la misma, con el ánimo, pues, de garantizar que voy a hacer, pues, en este caso, un andamio que sea lo suficientemente resistente. Como mínimo me pide que los pasamanos y los rieles intermedios puedan soportar 200 libras de empuje lateral para garantizar que si una persona se resbala y pega en un pasamanos, la persona no vaya a caer al vacío. Muchas veces las dimensiones típicas de los andamios que están disponibles son dimensiones que se han venido trabajando con el tiempo, pero no están normadas. Muchas de ellas son diferentes, son disímiles. Algunos materiales no son ni siquiera cercanos a los mismos. Algunas situaciones en las cuales la verticalidad del andamio no se respeta o no colocamos durmientes. Nosotros le decimos durmientes a lo que son la madera o los tablones de madera inferiores que colocamos el andamio. Recuerden que la fórmula universal de presión es igual a fuerza sobre área. Entre mayor el área inferior, menor es la presión de lo que está recibiendo en la verticalidad. Entonces, algunas de las medidas de planificación precisamente son eso. ¿Cuánta altura va a tener el andamio? ¿Cuánto pesa un andamio, una sección de andamio ya colocada y armada? Y si la capacidad soportante del suelo va a ser la adecuada. Entonces, los durmientos, las placas de base, los cimientos deben ser cimientos muy firmes. Cuando estoy desarmando el andamio, puedo tener un accidente como este. Nótese la persona que está en la parte frontal del andamio. Nótese que cuando la persona está desarmando el andamio, retiró una sección de andamio, se colapsó y jaló a la persona, el vacío precisamente, y lo vamos a notar de nuevo, mire, está desacoplando esta sección de andamio, se cayó la sección de andamio y jaló a la persona hacia el vacío, nótese lo pesado que es la sección. Entonces es muy importante los puntos de anclaje que estemos nosotros considerando durante el armado o el desarmado de los andamios. Si quiero ascender de manera segura, miren esto, aquí hay 6 secciones de andamio en esta fotografía que logramos tomar de una edificación vertical en mi país. Hay una situación que a partir de la cuarta sección de andamio, la estructura se vuelve inestable por la relación de esbeltez de 4:1. Esa relación de 4:1 no es una relación antojadiza. Eso viene pues precisamente de los materiales utilizados y en este caso la deformación física y el límite físico que sufren los mismos. En este caso la relación de esbeltez de los materiales. Cuando un material es muy esbelto, a medida que va subiendo en altura hay un límite físico que a partir del cual puede generar o un colapso o puede generar una deformación, en este caso una deformación estructural. Entonces, luego de la cuarta sección de andamio en adelante es indispensable arriostrarlos o asegurarlos para que no se vayan a colapsar. Y ese es el caso de esta edificación vertical. Hay mucha edificación vertical que cuando se está preparando el acero, especialmente el acero vertical, es necesario colocar arriostamientos. O en este caso, cuando estamos trabajando en un andamio, que las plataformas sean del ancho adecuado. En América Latina muchas plataformas son solamente de 12 pulgadas, un pie, porque el metal que importamos muchas veces solo trae un pie de ancho. Entonces, cuando construimos andamios en nuestros respectivos países, no consideramos el ancho mínimo estandarizado. El ancho mínimo estandarizado es 18 pulgadas, no 12, precisamente porque el pie humano aproximadamente mide 12 pulgadas, especialmente por las botas de los obreros. Necesitamos un poco más de área de contacto. Dos plataformas equivalen a 36 pulgadas, estamos hablando de 3 pies, que son lo suficiente para sostener varias personas. Y la parte frontal del andamio muchas veces la dejamos libre a unas 9,5 pulgadas, 24 centímetros, con el ánimo precisamente que hay espacio para hacer algún repello, algún pulido. Y la distancia entre plataforma, perdón, la abertura entre plataforma y plataforma no debe exceder de 1 pulgada para garantizar que no se vaya a caer por en medio de la misma algún flexómetro, algún metro, nosotros decimos metro, flexómetro, una varilla
o algún tipo de material que le caiga a las personas en la parte de abajo. Entonces, indispensable que el resto de las plataformas cumpla el estándar mínimo, a pesar que durante el ascenso y trabajo seguro en altura, nosotros podemos tener tablones colocados. Muchas veces los tablones no tienen, en este caso, el traslape mínimo necesario entre tablón y tablón, indispensable que sea con un pie mínimo, 12 pulgadas, y las plataformas de 10 pies en adelante no tener una longitud mayor a las 12 pulgadas de traslape. Hay que considerar el traslape entre una y otra para garantizar que haya suficiente área de contacto. De hecho, hay un problema en edificación vertical cuando estoy haciendo o estoy armando andamios verticales. No dejamos puntos de anclajes en los andamios verticales. Entonces tenemos que improvisar muchas veces un anclaje. Esto daña la integridad de la estructura, esto no viene normado, no tenemos datos de campo de cuál es la capacidad soportante en este caso o la capacidad de rompimiento del mismo, gastamos recursos innecesariamente, perdón, o muchas veces, así como en esta imagen, tenemos que improvisar puntos de anclaje no invasivos como este. Nótese este punto de anclaje que nosotros colocamos en esta pared está colocado completamente a presión, lo cual es válido. Sin embargo, no me genera mucha confianza a la hora de colocarlo, a la hora de subir en el mismo. Entonces, es muy importante que tengamos, que logremos pues puntos de anclaje, especialmente cuando estamos en edificación vertical, para garantizar que los andamios, que son indispensables para nosotros en el ascenso, estén lo suficientemente y adecuadamente soportados. Muchas personas me dicen, ingeniero, ¿y qué opina usted sobre las llantas en los andamios? Y les digo, pues son muy útiles para moverlos de un lado a otro, pero si una persona está en la parte superior de un andamio durante la maniobra, el centro de gravedad de la persona se mueve de un lado a otro y el colapso es inevitable. De hecho, logré conocer a un joven que sobrevivió de una caída de un andamio, pero su cabeza pegó, se estrelló contra el pavimento y él quedó con daños cerebrales irreversibles. Está vivo de milagro, pero la verdad está y no está al mismo tiempo. O sea, su mente divaga en muchas direcciones precisamente por el impacto que tuvo. Entonces, colocar ruedas en los andamios es muy delicado. Hay algunas consideraciones importantes finales cuando estamos trabajando en altura. Una caída puede generar un efecto de péndulo y esto a su vez puede generar un impacto lateral. Indispensable que nuestros cascos o los cuales estemos nosotros considerando utilizar no se vayan a caer a la hora de que yo tenga una caída incidental y se active pues un sistema de protección contra caída. Mi casco debe tener por lo menos barbiquejo o algo similar para garantizar que durante el descenso no programado de una persona no se vaya a caer y no vaya a pegar pues en una de las estructuras adyacentes. Las líneas de vida verticales pues ya existen, son esenciales, muchas personas no las utilizan. Se puede generar pues un efecto de caída sin ningún problema cuando estamos laborando con equipos de protección contra caída. Especialmente cuando trabajamos en techos, es indispensable colocar puntos de anclaje. Nótese este operador que está trabajando en un techo. Nótese los puntos de anclaje que se dejaron previstos en los postes superiores de la cumbrera. A nuestros compañeros estructuralistas, por favor, entre cercha y cercha es importante dejar postes y estos postes que tengan una continuidad para garantizar pues que una persona que vaya a trabajar posteriormente en el mantenimiento de lo que es o en la instalación de lo que son pues en este caso los techos pueda tener puntos de anclaje para poder garantizar que en caso de que la persona se resbala, esta persona esté asegurada con esto. Eso es bien importante. Caídas a través de orificios, a menos de que sean láminas de policarbonato o láminas visibles o extendibles o transparentes, en la cual una persona pueda caer por las mismas. Los orificios deben de estar, en este caso, pues resguardados. Los puntos de anclaje, dependiendo pues de la fuerza de rompimiento, hay que considerar un factor de seguridad 2, deben de diseñarse por personas calificadas y lo prudente es que sean puntos de anclaje o en este caso líneas de vida horizontales con cables de acero y con las grapas adecuadas, son 3 grapas mínimo en este caso, por hendidura, que las que tenemos que colocar, y especialmente cuando estamos de tramo a tramo. De tramo a tramo, es importante que los dos postes de puntos de anclaje con sus respectivas placas tengan suficiente área
el área para que el cortante no sea tan severo y a la hora de en este jalón inesperado tengan suficiente área de contacto para que no se deformen. Eso es muy importante. Y obviamente las consideraciones elásticas del caso para los diseños estructurales que tengamos a bien incorporar. En cuanto a las reparaciones de techo, nótese, y este es el último video que tengo para ustedes, nótese pues lo que puede acontecer y las maniobras que serían recomendables en este caso. Veamos. En los Estados Unidos, más de 800 trabajadores de la construcción mueren cada año en el trabajo. Las caídas son la causa número uno de muertes en la construcción. Una de cada 3 muertes de trabajadores en la construcción se debe a caídas. Estas caídas se producen en fracciones de segundo, cuando los trabajadores están sobre los techos, andamios, escaleras, puentes y otras superficies de trabajo. Pero estas muertes pueden evitarse. El video que está a punto de ver muestra cómo una caída rápida en las obras de construcción puede causar la muerte de trabajadores. El video también muestra lo que los empleadores deben hacer para que el trabajo pueda realizarse de forma más segura. Los empleadores tienen la obligación de proporcionar un lugar de trabajo seguro y el equipo de protección requerido. Podrán ver que el uso del tipo de protección adecuada contra caídas puede salvar vidas. Advertimos que las escenas que están a punto de ver muestran situaciones de muerte en las obras de construcción y pueden resultar impresionantes para algunas personas. Todas las escenas están basadas en historias reales. 4 trabajadores estaban aislando el techo y aplicando la capa superior de una cubierta para techos de planchas de metal en un edificio alto prediseñado. La superficie del techo era bastante plana, no había zona de cubierta controlada y los trabajadores no llevaban puesta ninguna protección personal contra caídas. Los trabajadores usaban taladros para atornillar las planchas de metal a las viguetas. Cuando uno de los trabajadores avanzó sobre el techo, dio un paso en falso. Cayó por el espacio que había entre las viguetas y se desplomó en el piso de abajo. Murió al día siguiente a causa de las lesiones. Echemos un vistazo a los acontecimientos que llevaron a este trágico accidente y veamos cómo podría haberse evitado. En el caso anterior, los trabajadores no tenían protección contra caídas, algo que OSHA exige que el empleador suministre cuando se trabaja a alturas de 15 pies o más. Veamos nuevamente a los trabajadores colocando las planchas metálicas del techo. Y vean lo que sucede cuando estos trabajadores usan protección contra caídas. Ahora están usando una correa de seguridad horizontal temporal. Esto incluye un cable horizontal unido a 2 o más puntos de anclaje en el techo. En este sistema, los trabajadores conectan sus arneses a una correa de seguridad asegurada a la estructura del techo en lugar de puntos de anclaje individuales. Una vez más, cuando el trabajador pisa en falso y cae entre las viguetas, su correa de seguridad lo detiene y evita que caiga al piso de abajo. Mientras está colgando de su sistema de detención de caídas, un compañero de trabajo lleva un elevador y lo rescata. Este ejemplo muestra lo importante que resulta que los empleadores sigan las normas de OSHA para la protección contra caídas y así garantizar que los trabajadores cuenten con un lugar de trabajo seguro. Este tipo de muertes en la construcción puede evitarse. Las medidas de protección contra caídas que se muestran aquí salvan la vida de los trabajadores. Use protección contra caídas en el trabajo. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si desea obtener más información, comuníquese con OSHA en www.osha.gov o al 1-800-321-OSHA, es decir, 1-800-321-6742. Muy bien. En este orden de ideas, colegas, es importante también que nosotros determinemos cuáles son los dispositivos anticaídas. Hay un dispositivo anticaídas que es muy útil, que es el Self-Retracting Lanyard, SRL, o la línea de vida de retráctil. Esto es como un cinturón de seguridad de automóvil para la construcción. Sencillamente es un dispositivo, un aparato que ya se puede colocar,
se puede asir de una estructura, un punto de anclaje preexistente, y es un carrete que permite y una rueda interna y es un cable de acero. Entonces, este le permite a la persona, pues, extenderse una longitud predeterminada dentro del carrete. Hay carretes que permiten 20 pies de longitud, 25 pies de longitud. Nosotros adquirimos uno, el más grande que hemos adquirido era de 65 pies de longitud, pero la carcasa es metálica y el cable es de acero. Entonces hay un peso promedio, no me acuerdo por cada cuántas libras por pie, pero era relativamente pesado, pero son muy útiles y permiten pues que las personas una caída. De hecho, un ascenso controlado. Miren este interesante video de una de las casas comerciales que ahora está disponible especialmente en Europa. Veamos. Como podrán ver, hay toda una artillería, pues, o diversidad de elementos que podemos utilizar para garantizar que las personas tengan un ascenso y un descenso seguro. Para tal fin es importante no solamente contar con el equipamiento, pero con los criterios. De hecho, OSHA reconoce dos tipos de personas dentro de sus organizaciones o forma dos tipos de personas. Una persona competente, que es una persona capaz de identificar riesgos predecibles y tomar acción, o una persona calificada, que no solo es una persona competente, sino que posee entrenamiento extenso o en este caso, certificado que demuestre no solo la capacidad para resolver problemas, sino que la autoridad para hacerlo. Entonces, a través de la normativa OSHA posee cursos que son de cursos de 10 horas, 10-hour construction course para la industria de la construcción o 30-hour construction course el de 10 horas, pues forma personas competentes. El de 30, que ya son sesiones de 30 horas de duración, ya son para formar personas calificadas. Entonces, en este orden de ideas es importante, pues, buscar, en este caso, entrenadores autorizados que puedan o que podamos, pues, compartir con ustedes estas experiencias y estas metodologías para evitar precisamente accidentes de trabajo. En resumen, los equipos pues que nosotros vamos a desplegar para el ascenso y descenso seguro, hay que evitar que el impacto de la fuerza de impacto exceda 1800 libras de tensión. De hecho, vienen garantizadas para 22.2 kilonewtons, 5000 libras de tensión en este caso, de impacto. Pero si se pueden reducir a 1800 sería mejor. Las distancias libres de caídas no mayor de 6 pies, no golpear las estructuras laterales. Peso máximo del individuo que sube con todo y herramientas y equipamiento no mayor de 310 libras. Los anillos en forma de D, importante que sean a la altura de lo que es la espalda, más que todo a la altura de lo que son los hombros. El shock absorber es esencial, no negociable. Debemos de revisarlo, que no esté dañado, porque el shock absorber es el que evita que a pesar de que se active el sistema, nos vamos a quebrar la espalda. Y en todos los casos, un pronto rescate y en caso de que un equipo de protección personal se active, hay que desecharlo de manera inmediata. Esto es lo que yo tengo para ustedes, colegas. Sé que es una cantidad de información sin precedentes, es enorme, hay de todo, pero hemos tratado pues de compartir con ustedes en la medida de lo posible, en el tiempo prudente que se nos ha encomendado para poder pues compartir estos importantes hallazgos. Estoy listo para alguna pregunta o alguna inquietud que ustedes tuvieran a bien. Carla, si es tan gentil, de mi parte Sí. pues estamos a la orden. Adelante.
Muchísimas gracias, don Juan Pablo. Tenemos por acá ya una consulta de don Rubén Saúl Hernández. Dice, lamentablemente la experiencia que tengo en actividades de construcción y empresas de hispanos en Estados Unidos es que no toman en cuenta prácticamente ningún tipo de medidas de seguridad OSHA, técnicamente planificadas. Hacen andamios de pedazos de madera, trabajan en techados sin anclaje alguno y casi nunca una charla de prevención de accidentes. Creo que en nuestros países, gracias al trabajo de personas como el ingeniero Juan Pablo, trabajamos mucho mejor. Bendiciones y gracias. Muchísimas gracias al colega Saúl. Nosotros tuvimos oportunidad de trabajar juntos en un proyecto de aerogeneradores, un proyecto de altísimo riesgo, déjenme decirles, o alturas enormes. Y un abrazo, Saúl, hasta donde esté usted, creo que está en Tulsa, Oklahoma. Me parece la última comunicación que tuvimos. Sí, definitivamente hay un problema, Carla, de idiosincrasia. Nuestra idiosincrasia, y estrictamente hablando de la idiosincrasia latinoamericana, precisamente hay mucha improvisación, hay un problema severo. No sé si en la hermana República de Costa Rica será igual. Nos asignamos presupuesto suficiente para labores de prevención, para labores de protección, aunque tengamos presupuesto suficiente y equipamiento suficiente, muchas veces no sabemos cómo usarlo, aunque sepamos cómo usarlo, no hay punto de anclaje que esté preparado para recibirnos, aunque hay un punto de anclaje preparado para recibirnos, no sabemos qué hacer en caso de que se active un sistema de prevención de caída, aunque tengamos activado el sistema de protección de caída, no hemos ensayado un pronto rescate para la persona, entonces una cosa lleva a la otra, otra lleva a la otra, otra lleva a la otra. Es indispensable que, de hecho, estos son los primeros acercamientos que tenemos precisamente pues con esto, con esta industria y con estos métodos de prevención y métodos de uso adecuado, de comentarles que tenemos más de una década de estar impulsando esto en nuestro país y afortunadamente, como dice el compañero Saúl, hemos tenido buen suceso. Hay un cambio de paradigmas. Cada vez que voy en mi automóvil y de repente veo una cumbrera de un techo, veo puntos de anclaje, veo líneas de vida. Entonces me alegra ser parte pues de ese cambio de paradigma, lejos del cambio o de forzar estipular una estándar de construcción que permita pues precisamente proteger la industria. Estamos trabajando en eso en el Colegio de Ingenieros Civiles de República de Honduras, al cual pertenecemos y somos orgullosamente parte de ellos, así como espero que los hermanos del Colegio de Ingenieros Civiles de la República de Costa Rica y CEFIA también, y los hermanos de CEFIA, tengan a bien pues tener esta apertura a estas metodologías de trabajo que permitan el ascenso y descenso controlado de los colaboradores, evitando accidentes completamente innecesarios. Comentarles también que además de ingeniero soy abogado, logré estudiar leyes y hace casi una década atrás y me he especializado precisamente en ingeniería, perdón, legislación aplicada a construcción y comentarles que 9 de cada 10 de las situaciones que estamos viendo en los bufetes, precisamente los litigios, que son litigios larguísimos y costosísimos y bueno, que también nos han impulsado a fundar, como estamos logrando fundar el Centro de Conciliación y Arbitraje de nuestro país. CEFIA, logramos visitar al Centro de Conciliación allá y déjenme decirles que están muy adelantados en eso, evitar este tipo de conflictos desde la raíz, o sea, desde el contrato, desde la elaboración de los términos del contrato para garantizar que las personas vayamos a trabajar en ambientes seguros. Entonces, no es fácil, es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero igual Roma no se hizo de la noche a la mañana. Sabemos que tenemos que caminar mucho y estamos tratando de hacer el esfuerzo. Entonces, hoy es un ejemplo, es un granito de arena en un mar de incertidumbre, pero por lo menos lo estamos colocando este día. Entonces, no, estoy más que agradecido con ustedes por la oportunidad de poder compartir. Si hubiera alguna otra inquietud, con mucho gusto, pues la evacuamos, ¿verdad? Claro que sí, cuenten con ello. Ok, tenemos por acá otra de Daniela Tames. Excelente tema. Mi nombre es Daniela Tames, de parte de Safety Construction.
Agradecemos el espacio, tiempo y conocimiento brindado. Nosotros en Costa Rica velamos por la seguridad del personal en diversos proyectos. Sería excelente regular nombres iguales a OSHA en Costa Rica con el mismo carácter de obligatoriedad. En efecto, me alegra que estos esfuerzos se estén llevando en toda América Latina, en todos los sectores, específicamente construcción, que es un sector tan complicado. Hemos tenido también a bien, pues, fomentar ese cambio de paradigmas. Y fíjense que a nuestros compañeros colaboradores y también a las personas que se dedican a la prevención, eh, comentarles lo siguiente: hemos llegado a la conclusión que nos hemos enfocado por años en el mercado net equivocado. Con esto no quiero decir que entrenar a los colaboradores y los obreros sea un error, nada de eso. Es importante entrenar y también educar a los mandos superiores, a las personas que toman las decisiones, porque ellos son los que tienen el control de los proyectos, y especialmente si es posible llegar hasta los inversionistas. Porque si el inversionista no pide que se respeten estas normativas o que se respeten estas prevenciones, entonces el constructor sencillamente no la lleva a cabo porque tampoco se le exige, y como no se le exigen, mucho menos el colaborador que la lleva a cabo en campo, porque tampoco pues es exigible en ningún lado. Entonces es importante también crear esa conciencia de que tener un proyecto exitoso no solamente es tener un proyecto moderno, no solamente es tener un proyecto con los últimos materiales, no solamente es tener un proyecto que salga en los medios de comunicación, sino que un proyecto libre de accidentes, un proyecto donde no hubo, mire, se elaboraron tantas horas laborables y no tuvimos pero ni un impasse, tuvimos golpes menores, tuvimos esto, lo cual es normal, pero no tuvimos una lesión irreversible, no tuvimos una fatalidad, no tuvimos. Entonces, fomentar esa excelencia operativa a través de garantizar que los proyectos sean exitosos dentro de estos parámetros es indispensable. Y qué cosa mejor que la gerencia y la alta gerencia que esté, pues, sea parte de este esfuerzo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de generar, ese cambio a ese nivel, de ese nivel hacia abajo en la jerarquía, para que todo el proyecto pues esté con un estándar de excelencia operativa sin precedentes. Entonces, enhorabuena, enhorabuena, qué bueno saber que también están haciendo este esfuerzo allá en la hermana República de Costa Rica. Sí. Tenemos la mano levantada de Gutiérrez Gutiérrez. Ya puede activar el micrófono. Buenas tardes. Pensé que ya no tenía tiempo. Quería agradecer la conferencia porque me parece fantástica. Muchísimas gracias al ingeniero Juan Pablo Hernández, a la ACMO y al Colegio de Ingenieros por esta invitación. Yo quisiera también comentar que muchas veces hay una cuestión de cultura latina de no utilizar las cuestiones de seguridad, pero también, y yendo incluso a países más desarrollados, también hay una cultura de a costillas del trabajador ahorrar dinero en los costos de los proyectos. Y a mí me parece que es un tema que lo hemos hablado bastante en el Colegio de Ingenieros y en la asociación. Y eso no está en manos de los operarios o los colaboradores eh, resolverlo. En realidad es una cuestión del dueño del proyecto o de quien maneja el dinero. Entonces, solo quería dejarlo en claro, ¿verdad? Y no, es como un triángulo, en una punta está el inversionista, en otra está pues los operarios y en otra está las jerarquías. Eso era el primer tema. Y el segundo tema que quería comentar también es que creo que se debe educar precisamente a los inversionistas y a los dueños de proyectos, del riesgo que significa y lo caro que sale más mantener pólizas de seguros o pensionar personas o incluso pagar fondos por muerte a hacer una inversión de todo el mecanismo de seguridad que eso podría evitar. Muchísimas gracias por la conferencia y nuevamente a Carla por las invitaciones. En efecto, muy interesante los aportes de la joven Gutiérrez. Definitivamente estoy completamente de acuerdo con ustedes. Es importante lograr ese cambio de paradigma. Y fíjense que mencionaban algo que desde el punto de vista económico, financiero, tiene mucho sentido. Hemos tenido oportunidad en los últimos entrenamientos, cada 4 años estamos obligados a viajar a Norteamérica para
recertificarnos y volver a obtener la licencia como entrenadores autorizados. Y cada viaje que hacemos siempre me sorprende las personas que nos rodean. Y yo les pregunto, oigan, ¿y usted qué se dedica? Pues mire, nosotros somos todos el 70% de los asistentes son empresas de seguros y coaseguros. Yo digo, ¿qué están haciendo aquí? Ustedes son ingenieros, son técnicos. Pues mire, ingeniero, le quiero comentar, nosotros venimos acá porque nosotros hacemos conciencia dependiendo del estado, obviamente en Norteamérica donde nos toque ir, nosotros hacemos conciencia, me dice, a las empresas, porque los costos son tan elevados que estamos cansados de estar pagando, asegurando, coasegurando, los diferentes egresos inesperados. Es como una hemorragia, me dice. Cuando hay un accidente severo y fatal, es un litigio que a veces puede no tener fin. Entonces, estamos más bien al revés. Ahora estamos concientizando a nuestros cuentavientes para que precisamente eviten accidentes. Nosotros mismos estamos entrenándonos aquí con ustedes para llevar ese mensaje a las altas esferas y garantizar que no hayan esos egresos inesperados que afectan la economía. Imagínense ustedes en nuestras economías que son de manera limitada y no digamos allá donde hay un grado de sobreindustrialización sin precedentes, un litigio costosísimo, millonario, que perfectamente podríamos estar invirtiendo ese recurso en equipamiento, en capacitación, en entrenamiento, en prevención, para precisamente llegar a ese nivel cero de accidentabilidad que todos aspiramos llegar. Entonces, es un tema muy importante que a mi leal y buen entender y a mi buen juicio, creo que ya tenemos que empezar nosotros los que somos técnicos a hablar ya con la gente financiera y si les miren, está muy bien tener en este lado, en sus presupuestos operativos partidas de educación, partidas de capacitación, lejos de equipamiento y consecución, pues, precisamente esas pólizas que son onerosísimas, porque el grado de incertidumbre es tan elevado. Si logramos reducir la incertidumbre y tener la certeza que no vamos a tener accidentes, la economía también tiene un efecto positivo en la misma. Entonces, las partidas presupuestarias que ahorita estamos destinando precisamente para pagar lo que decía la señorita Gutiérrez, para pagar pensionados, para pagar pólizas de accidentabilidad, evitar la mortalidad que tenemos nosotros por calcular en los proyectos. Eso deberíamos de estar usando en otros recursos mucho más útiles. Entonces, sí se puede lograr, pero es un esfuerzo que tiene que ser constante, constante, constante y el cambio de paradigma. Con eso que logremos, estoy seguro que van a tener resultados tangibles. Espero que sí, ¿verdad? Estamos en la mejor disposición de poder apoyar. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias al ingeniero Juan Pablo Hernández por la excelente conferencia. No tenemos más consultas, entonces damos por finalizada la charla del día de hoy. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Para nosotros es de suma importancia saber su opinión. De nuevo, ingeniero, muchísimas gracias y esperamos tenerlo nuevamente por acá, compartiendo sus conocimientos con todo el público de Costa Rica. Cuenten con ello, cuenten con ello. De hecho, estamos nosotros en la mejor disposición de poder seguir colaborando con Cefía. Muy agradecido por la invitación. Para nosotros es un alto honor y privilegio poder compartir estos humildes aportes y estamos siempre pendientes de todas pues, las actividades y las conferencias futuras que tengan a bien. En la medida de lo posible cuenten con nosotros de mi parte y en nombre del capítulo noroccidental del Colegio de Ingenieros Civiles de la República de Honduras, muy agradecidos, muy contentos de poder compartir con nuestros hermanos costarricenses y bueno, hasta la próxima entonces, ¿verdad? Cuenten con ello. Siempre un alto Muchas honor gracias. saludarles. Igual, Muchas igual. gracias. Buenas tardes Muchísimas para gracias. todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y recordarles nada más que la charla está siendo grabada y que se coloca en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles por si desean compartirla o volverla a ver. Sin más, entonces, tengan todos y todas muy buenas tardes.